Bienvenidas, bienvenidos, qué placer iniciar una nueva temporada de Jaque Mate. Si bien los acompañamos a lo largo del verano en la pantalla de Canal C, en la República Argentina, en parte de la República Oriental del Uruguay, estamos comenzando con lo que es el estreno de la temporada 2026, que no es una temporada más para nosotros, es la 10ª temporada de Jaque Mate, con lo que el 10 significa para cada uno de nosotros aquí en esta parte del mundo, fundamentalmente en la Argentina, y eso es algo que compartimos también con la población uruguaya. 10ª temporada de Jaque Mate, con el mismo propósito, con la misma misión, con las mismas ganas. Estamos poniendo en marcha esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela, siempre pensando en un producto que sea de vuestro interés, que deje materiales justamente necesarios para la vida cotidiana de las pymes, de los emprendimientos, de las grandes empresas, de todos aquellos que le rinden un culto cotidiano al trabajo, al esfuerzo, a las ganas de superarnos a través justamente de ese aporte de creatividad. Creatividad que tratamos de ayudar, de estimular y de acompañar a través de nuestro programa de Jaque Mate. De eso se trata la propuesta, de eso se trata esta 10ª temporada que con muchísimo orgullo comenzamos a transitar, y como lo hacemos habitualmente, les contamos que la temática de nuestro programa de esta semana será Grandes Pymes. ¿Hay un juego de palabras allí? Sí, por supuesto, pero cuando conozcan a nuestro entrevistado y por sobre todas las cosas desarrollemos la entrevista, vamos a entender de qué se trata. Ahora sí, a propósito de invitados, el agradecimiento para el primero de esta temporada 10 de Jaque Mate que presentamos a continuación. Licenciado en Administración de Empresas, doctor en Ciencias de la Administración, con posgrado en Control de Gestión, consultor y capacitador especializado en Dirección y Gestión de Pymes. Se dedica a acompañar a empresarios y equipos gerenciales para comprender por qué surgen los problemas cotidianos y cómo abordarlos sin repetir fórmulas que ya no funcionan. Su diferencial es la experiencia real. Ha recorrido todos los niveles dentro de una pyme, desde empleado hasta director, combinando formación académica y vivencia práctica. Juan Carlos se siente orgulloso de tener ADN Pyme, ya que siempre menciona que nació en el seno de una de ellas por ser segunda generación de una empresa familiar. Su misión es ayudar a construir empresas verdaderamente grandes, no por su tamaño, sino por su capacidad de crear valor para clientes y colaboradores. Bienvenidos a Jaque Mate para acompañarnos junto con Juan Carlos Balda, nuestro primer entrevistado de la temporada 10. Y como lo decíamos en la presentación del programa, es un gusto estar transcurriendo ya esta 10ª temporada de Jaque Mate y al mismo tiempo en Juan Carlos Balda, a quien acabamos de presentar y ahora vamos a saludar, el agradecimiento no solamente personal a Juan Carlos, sino a cada uno de los entrevistados que le han dado forma a las 9 temporadas anteriores y a quienes seguramente van a nutrir esta especial temporada 10. Juan Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Sergio? Para mí es un gusto y un honor iniciar esta 10ª temporada y, bueno, charlar un poco sobre todos estos temas que tanto nos atraen, ¿verdad? Sin dudas. Y bueno, la temática obviamente que inspirada en lo que usted menciona en sus redes sociales, en su sitio web, nos pareció muy interesante este concepto de grandes pymes, porque daría la sensación que entraña algún tipo de contradicción, pero hay una explicación para esto. Exacto, no deja de ser un juego de palabras, ¿no? La realidad es que nosotros relacionamos la palabra grande con tamaño y pymes hace alusión a pequeña y mediana empresa. Yo siempre digo que es una invitación a pensar que no es necesario ser grande para ser una gran empresa, ¿no es cierto? Ser una gran empresa tiene que ver con la propuesta de valor que tenga, tiene que ver con la forma de atender al cliente, pues tiene que ver con la experiencia, con
con la atención que nosotros tenemos y no necesariamente con el monto de facturación, la cantidad de la nómina y la cobertura geográfica. Se puede ser una gran empresa siendo un monotributista unipersonal. De eso se trata fundamentalmente vuestro asesoramiento en la consultora. Ya vamos a hablar específicamente a quién está destinado, pero resulta interesante esta primera visión porque nos da a entender que es posible pensarnos como una gran empresa independientemente de la dimensión de nuestros emprendimientos. Sí, porque en realidad, por lo menos como a mí me gusta ver y como yo trabajo mi profesión y la realidad, es que el límite o la dimensión está dada por nuestra capacidad de ver y de operar, no tanto por los recursos que tenemos. O sea, cuando uno habla con un empresario de corazón y si está ante una oportunidad que realmente a él lo conmueve y lo motiva, los recursos se consiguen, no se parte de la limitación. Entonces, muchas veces lo que uno hace en realidad no es ayudar a crecer a las empresas. Uno lo que hace es ayudar a que el empresario deje de ser el límite de su propia empresa. Porque la empresa crece hasta donde sea capaz de concebirla e impulsarla el empresario. Y destaco, Sergio, concebirla e impulsarla, y no hablo de trabajarla. Son dos cosas muy diferentes. Y ahí está muchas veces donde el empresario pisa el palito, ¿no es cierto? No crecer hasta más allá de lo que él puede hacer. Se me ocurre que pensándonos como gran empresa estamos dando un primer paso incluso para alentar esa posibilidad de que la empresa sea grande. A ver si se explica este juego de palabras también. Si incorporamos conceptos que nos hagan una gran empresa, probablemente el camino para ser grande sea algo más corto. Exacto. Ahí tenemos que... Eso también tiene que ver con el manejo de la ansiedad, ¿no? Si nosotros nos proponemos desde el primer día ser una empresa grande, seguramente en el afán de poder lograrlo, quizás cometamos muchos errores. Ahora, si nosotros queremos ser una gran empresa, aún siendo pequeña, lo más probable es que como consecuencia de ese trabajo focalizado y bien llevado adelante, terminemos siendo una empresa grande en tamaño. Pero porque primero fuimos grandes desde el punto de vista de la conceptualización, de la visión y de cómo manejamos las situaciones. Un detalle muy interesante que mientras conocía más de Juan Carlos me llamó la atención y creo que es valioso compartirlo, es que usted habla desde el expertise particular de haber atravesado todos los rangos posibles en una empresa, más el conocimiento académico. Es decir, esto no es solamente conocimiento académico, hay una experiencia para aportar personal vivida en empresas que se suma a lo académico. Sí, yo una de las cosas que normalmente incluso les enseño a los alumnos en la universidad es que para hablar de pymes hay que haber vivido y sufrido la realidad de una pyme. Y digo sufrido en el buen sentido, ¿no? En tener que haber entendido lo que significan las urgencias, cubrir una quincena, pagarle a un proveedor. Nosotros tenemos que poder ayudar al empresario a que pueda ser mejor en ese contexto, no en un contexto perfecto que está en los libros, porque ese no existe, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos esas realidades y entendemos los desafíos que tiene el empresario pyme, estamos en mejores condiciones de sugerir soluciones reales y posibles. Y en ese sentido, cuando logramos generar ese cambio, la consecuencia en los resultados del andar de la empresa, pero fundamentalmente en la calidad de vida del empresario, que vuelve a conseguir disfrutar de su trabajo, de su negocio, realmente es muy importante.
habló de disfrutar de ese trabajo. Vamos a establecer una pequeña pausa y cuando volvamos nos va a explicar cuán factible es disfrutar de ser un empresario pyme con intenciones de crecimiento en la República Argentina. Un enorme desafío. Ya volvemos. ¿Cómo no? Austro Energy Store, líder en energía solar, importador y distribuidor mayorista, paneles solares, baterías, inversores, variadores para bombeo, termotanques solares, envíos a todo el país. Selam, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque Selam. Un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. Selam, energía que se renueva. Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Apostamos con esperanza al crecimiento. Por eso, para 2026, implementamos una reducción de impuestos que permitirá que 900.000 millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses. Un beneficio que ayudará a familias, a pymes, pequeños comercios, productores agropecuarios e industrias que generen trabajo genuino y que estén incluidas en la ley de promoción. Medidas concretas para seguir creciendo. Vi el descuento en el cedulón. Pago menos que el año pasado y eso es un alivio real. Córdoba eligió acompañar a sus ciudadanos y al sector productivo. Con la mirada puesta en el crecimiento. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Iniciamos un nuevo bloque del programa, venimos de los auspicios. A propósito de los auspicios, el enorme agradecimiento a todos los que siguen confiando en Jaque Mate, en Titán Producciones y por supuesto a aquellos que seguramente se van a ir sumando a lo largo de esta temporada 10 del programa. Quienes permanentemente nos acompañan y es tiempo de la presentación de este bloque es del Inter Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, con la apoyatura de distribuidora DSP de productos alimenticios. Tanto distribuidora DSP como del Inter Sociedad Anónima presentan lo que viene a continuación, la segunda parte de la entrevista con Juan Carlos Balda. Grandes pymes es el tema de esta semana. Segunda parte de la entrevista con Juan Carlos Balda, estamos hablando de grandes pymes en este primer programa de la temporada 10 de Jaque Mate. Bueno, lo dejábamos planteado, ¿no? Además de todo lo que debemos hacer para formarnos como empresarios pymes, con intenciones de cultivar grandes empresas, el contexto, ¿no? Digamos, por un lado, seguramente si vemos la copa medio vacía, podemos pensar que el contexto en nuestro país permanentemente es un escollo, pero al mismo tiempo me parece que nos brinda herramientas que nos transforman en sumamente creativos y si cambiamos la mirada, podemos encontrar allí algún hecho de valor significativo, pero usted es el que trabaja más a diario con las pymes. No, eso es totalmente así, Sergio. Uno de los problemas más grandes que tiene el empresario pyme, y no sé si tiene mucho que ver con nuestro gen argentino, ¿no es cierto?,
muchas veces nos quejamos de que las cosas no son como nos gustaría que fuesen. Y las cosas son como son. Hay cosas, hay aspectos, hay variables que dependen de nuestra acción, pero hay otras que no, que forman parte del contexto, del entorno. La función del empresario es dirigir una empresa que sea rentable en un contexto que él muchas veces no fija, pero que no lo tiene que vivir como una limitación, lo tiene que vivir como un desafío y como una oportunidad. Tratar de seguir haciendo las cosas que hizo siempre, porque siempre le dieron resultado, hoy es peligrosísimo, porque el cliente cambió, la velocidad del cambio es distinta, la tecnología es otra, la sociedad es diferente, las reglas de juego son distintas. Entonces, ¿qué sentido tiene jugar al fútbol con las reglas de handball? Porque cuando éramos jóvenes se nos daba bien jugar al handball. El desafío es ese, es estar atentos y entender cuál es el rol empresario. El rol del empresario es detectar esas oportunidades y traducirlas en un producto o servicio que seduzca y que realmente satisfaga al cliente mejor que las otras. Justamente con relación a esto, usted mencionó de las acciones, ¿no? de los empresarios, de los emprendedores, porque muchas veces usted plantea que se busca la receta, como la receta mágica que nos dé el camino a recorrer, pero sin observar la premisa de revisar nuestras acciones o inacciones, incluso usted menciona. Exacto, no hay recetas mágicas. Y lamentablemente venimos de un contexto universitario muchas veces donde se nos dan recetas. Y como las recetas, cuando las llevamos a la realidad, no dan el resultado que están en los libros, lo primero que decimos es: en las pymes no se puede hacer tal y cual cosa. Eso no es cierto, de acuerdo a mi experiencia. En las pymes se puede hacer todo lo que dicen los libros. Lo que sí es que no siempre se puede hacer como lo dicen los libros. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que, como hablábamos antes de los cambios en los tiempos y de las recetas, antes, hasta hace 2 años atrás, en un contexto inflacionario, la inflación licuaba todas las ineficiencias de las empresas. En la medida de lo posible, las ineficiencias las pagaba el cliente. Hoy en día, con estabilidad, las ineficiencias son nuestras. Nadie nos va a pagar un centavo de más por nuestra comodidad, porque nosotros hacemos lo que queremos hacer y no lo que necesita el cliente, ni por nuestra falta de voluntad de solucionar los problemas. Ese es el gran desafío que hoy tiene la pequeña y mediana empresa. En un contexto donde nos quejamos permanentemente porque afecta muchísimo a muchas empresas, por supuesto, las importaciones, la globalización, tenemos que aprender a ser exitosos en un contexto global. Porque si no, nuestra empresa va a ser historia muy pronto. Contexto global y contexto local. Hay que mixturar y tener en cuenta ambos contextos justamente para tratar de sobrevivir, que es lo más importante, y si además de sobrevivir podemos vivir mejor, también intentarlo, por supuesto, porque de eso se trata cuando emprendemos. Este tipo de capacitaciones, porque esto es una aproximación, obviamente sería demasiado pretencioso de nuestra parte capitalizar todo lo que nos pueda aportar Juan Carlos. Digo, quien esté pensando en reforzar ese vínculo para conocer más, para revisar las acciones, las inacciones, para conocer más acerca de las oportunidades, ¿cuál es el formato en el cual usted asesora justamente? Mira, yo te cuento, Sergio, normalmente yo trabajo como vos bien lo dijiste, yo nací en una pyme, tengo ADN pyme, siempre lo digo, y desarrollé toda mi carrera trabajando pura y exclusivamente cerca de la pequeña y mediana empresa. Lo que sí aprendí a lo largo de todo este tiempo es que no tiene sentido implementar soluciones técnicas en una empresa
si primero no pudimos generar un cambio cultural de la manera de ver las cosas. O sea, la resistencia al cambio del empresario, de los mandos medios, ¿existe? Sí, pero la resistencia al cambio normalmente es consecuencia de un proceso de cambio mal planificado, muchas veces, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Si nosotros si nosotros pretendemos que un empresario pyme haga un flujo de caja, porque eso va a ser mejor y porque lo dice las buenas prácticas administrativas, probablemente no encuentre nunca el tiempo para poder hacerlo. Ahora, si nosotros hablamos con el empresario pyme y le explicamos los beneficios de tener un flujo de caja, cómo eso le va a descomprimir la posibilidad de quedar mal con un proveedor, cómo le va a permitir bajar el gasto financiero, cómo le va a permitir dedicarle más tiempo de su día al negocio, porque un empresario pyme que no tiene un flujo de caja, desde que llega hasta que cierra el banco está viendo cómo cubre la cuenta. Ahora, si ese tiempo lo puede anticipar pensando con un flujo de caja, se puede dedicar al negocio. Cuando vos le explicás esto al empresario pyme y lo ayudás a verlo de esta manera, el empresario solo te pide el flujo de caja, ¿no es cierto? Y mi manera de trabajar a través de consultoría y a través de formación y capacitación, lo que apunta es eso, no darle la técnica primero a la persona que me convoca, sino ayudarlo a cambiar la frecuencia con la cual está viendo. Entonces después sí caer en la herramienta. Juan Carlos, vamos a establecer una pausa, ya regresamos con el segmento final de esta entrevista. Perfecto. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Maniano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Maniano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Agroservicios 2000, comercialización de granos e insumos agrícolas. Atendemos los requerimientos de los productores con un equipo profesional altamente calificado. Agroservicios 2000, una nueva visión en negocios agropecuarios. Avenida San Martín 790. Tercer y último bloque del programa, seguimos hablando de grandes pymes junto a Juan Carlos Balda, entrevista que una vez consumado el estreno televisivo podrán volver a ver en nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV. Como siempre les decimos, se pueden suscribir de modo gratuito para compartir esta entrevista y cada una de las entrevistas de las 9 temporadas precedentes y seguramente las que generemos en esta temporada 10 del programa. Ahora sí, último segmento de la entrevista con Juan Carlos Balda. Parte final de nuestra entrevista con Juan Carlos Balda, y otro hecho que también mereció por lo menos mi atención y que me parece que es valioso compartirlo, es que usted pone la mirada en los clientes, pero también
en los colaboradores, que es un detalle clave para la salud y para que nuestra pyme sea una gran pyme. Es absolutamente así, Sergio, porque hay una frase que dice: ninguna empresa puede ser mejor que la gente que la compone. Por lo tanto, si nosotros queremos tener una gran empresa, deberíamos tener un gran equipo de trabajo. Y crear ese equipo de trabajo, mantenerlo vivo, mantenerlo con ese brillo en los ojos, con esas ganas de... es responsabilidad del empresario. Eso no se compra con un sueldo, eso no se pone en una aplicación para conseguir, en una descripción de puestos. Eso es parte del liderazgo que tienen las personas que dirigen la empresa, ¿no es cierto? Hay otro proverbio africano muy conocido que dice: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ven en equipo. Y yo suscribo ese enfoque. Y ese enfoque me lleva a pensar también justamente lo que tiene que ver con la pregunta que le da nombre a nuestro programa, el jaque mate. Por allí uno lo podría plantear como la instancia decisiva del juego de ajedrez, la instancia cúlmine, y alguno podría asociarlo diciendo que hemos llegado a ser una pyme grande. Pero lo que destacaría de toda esta charla es que en todo caso, para que esa pyme haya logrado ser grande, hubo un trayecto, un recorrido, un camino donde primero pensó en ser una gran pyme. Es cierto, ¿no es cierto? Y como vos bien lo decís, en realidad uno puede imaginar que un jaque mate es la consecuencia de una última jugada, ¿no? De repente me iluminé, moví una piecita, un trebejo, y hice jaque mate. En realidad, el jaque mate se fue gestando en muchas jugadas anteriores. O sea, primero el jaque mate nace en la mente y en la visión del jugador. Después va arbitrando los medios, va planificando, va adaptando esa estrategia a cómo se va moviendo el contexto, que es el otro jugador. Y a partir de ahí aparece como fácil el jaque mate, como algo lógico. Pero hay mucho trabajo previo. Y en la conducción de las pymes sucede lo mismo. La gran mayoría de las veces nosotros vemos a los grandes empresarios y decimos: sí, con recursos es fácil, sí, en estas condiciones. Sí, o tantas veces decimos: la pegó. Claro, la pegó, ¿no es cierto? Y en realidad nadie cuenta las veces que intentó pegarlo. Y además, poca gente estudia cuál fue el caminito que hizo para llevar. No lo llevó la vida, no lo corrió el viento y lo puso en una situación de merecimiento que no le corresponde. Fue trabajando, tuvo convicción, tuvo perseverancia, compromiso, se focalizó, se supo rodear de buena gente, manejó los tiempos. Como consecuencia de eso, llega un jaque mate. Si no, no. Juan Carlos, ha sido un verdadero gusto tenerlo con nosotros. También un verdadero placer compartir esta charla en nuestro primer programa de la temporada 10, porque ya sabemos que queda un valioso, un interesante material, no solamente para quien ve en el estreno televisivo, sino también luego en nuestro canal de YouTube, así que enormemente agradecidos. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y al equipo, y estoy a disposición para lo que necesiten. Reiteramos el enorme agradecimiento para Juan Carlos por su participación en el programa, su generosidad y claridad de conceptos compartidos en lo que es este primer programa, el estreno de la temporada 10 de Jaque Mate, con la cual esperamos reencontrarnos seguramente dentro de 7 días. Y para no perderse absolutamente nada, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, las que figuran allí en el pie de pantalla, para estar informados permanentemente con todas las novedades que tienen relación con Jaque Mate. Ahora sí, es tiempo de la despedida, el enorme agradecimiento a quienes nos siguen acompañando y a quienes se suman en esta especial temporada 10 de Jaque Mate. Nos reencontramos en una semana.